Chema Garrido, director del Plural, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, una conversación con alguien que dirige un medio como el Plural. Habéis investigado las relaciones de Vox con las juventudes. ¿Esto que tiene que ver con Revuelta, para ti, qué titulares tiene? Bueno, el primer titular es que Vox está en guerra civil, en una guerra total. Porque cuando se habla de Vox y Revuelta parece que son como dos organismos independientes y eso es la primera falsedad, ¿no? Revuelta, toda la gente que está en Revuelta trabaja en Vox y además trabaja en el núcleo de Vox, que es en comunicación. Son los que llevan las redes, son los que llevan la comunicación, son los que llevan el marketing. Si hoy Vox es lo que es gracias a que trabajaron muchísimo eso. Y entonces han salido dos grupos enfrentados y entre ellos han empezado a grabar, se han empezado a investigar y todo lo que está saliendo no es más que el principio de un núcleo que está totalmente roto. Hay una clave importante ahí que es el dinero. Es la clave de todo, porque todo esto estalla y se rompen por el dinero. Es decir, Vox, y a través de sus satélites de Solidaridad, pero sobre todo de Revuelta, han conseguido ganar mucho dinero. Es decir, llega una tragedia y son capaces de obtener donaciones de miles y miles y miles de euros. La dana. La dana. Pero no solo la dana, es decir, vendiendo pulseritas contra el gobierno, es decir, se han convertido en una verdadera máquina de facturar dinero. Y eso es uno de los motivos que explica que Santiago Abascal y Busadé quisieran llevar todo el control, porque eso es una maquinaria enorme de dinero. Una maquinaria desde la que reclamar financiación, reclamar dinero, y hay gente adepta, gente que por simpatía, gente porque considera que son su línea política, ponen dinero ahí y entra dinero. El patriotismo es un negocio, y no solo es el negocio de vender una pulserita. Solo el pueblo salva al pueblo no era más que un eslogan para obtener dinero. Oye, como solo el pueblo salva al pueblo, danos dinero que vamos a donar lavadoras, que vamos a coger y a ir ahí a quitar barro y demás. Y detrás de eso había un enorme negocio. Y esa gente era la que persiguió a Pedro Sánchez, pero también al rey Felipe VI, allí en Valencia. Es decir, se organizaron, estaban preparados para, uno, obtener dinero y dos, hacer de eso una caldera política estando en la zona. Y entonces obtienen ese dinero y ¿qué ocurre? Cuando tienen ese dinero, ¿qué ocurre? Bueno, en lo que todos coinciden, en las dos partes, en estos dos grupos, que simplificando sería por una parte el Yunque y por otra parte la parte más falangista, liderada por Busadé, ellos coinciden que no hacen una buena gestión económica. Según Vox, según Abascal y Busadé, lo que hacen es robar. Directamente cogen y se gastan el dinero no en lavadoras o no en reparar los daños ni las casas o en comprar coches a la gente, sino que se lo gastan pues en comunicación, en contratarse a ellos mismos, en hacer vídeos, en hacer panfletos de otras cosas que nada tienen que ver, en promocionar el asedio a la Ferraz. Eso es lo que dice Abascal y Busadé. La otra parte que dice, la parte más que se engloba más con el Yunque y que está más alejada de Busadé, dicen, no, bueno, a lo mejor hemos hecho cosas mal, pero aquí vamos a hacer una auditoría y se va a ver que no ha habido un desfalco. Otra cosa es que se haya podido destinar mejor o peor el dinero, pero no ha habido. Y son las dos posturas. En cualquier caso, lo que parece lógico afirmar es que no ha habido realmente un reparto óptimo para lo que la gente donó, que era para ayudar a las víctimas de la dana. Y ellos temen que eso estalle en forma de escándalo en el cual se ponga de manifiesto una vez más la oscura financiación. Es que, claro, aquí se han comportado un poco como en España pasa siempre en todos los escándalos políticos, ¿no? Es decir, yo me enfado contigo y empiezo a grabar. O sea, han hecho un Villarejo, han hecho un Coldo, pues eso que parecía impensable, lo han hecho en Vox. Y entonces de repente aparecen unos audios que al final retratan a la gente que habla. Y yo creo que no hemos hecho nada más que empezar a conocer lo que ha pasado ahí. Porque claro, no solo han grabado una conversación, ni dos, ni tres, es que se han grabado mucho tiempo. Ahí aparecen personajes llamativos como este Manuel Mariscal Zavala, diputado, que en buena medida se dio a conocer por dos grandes éxitos, entre comillas, el de decir que Franco y el franquismo fue una etapa de reconciliación y luego que quiere entrar en televisión española con lanzallamas o motosierra cuando gobiernen. Sí, fíjate, él quería entrar en televisión española con lanzallamas, pero en cambio en Revuelta es mucho más comedido, ¿no? Decir, oye, él parte de la base de que han robado dinero, pero ahí no quiere entrar en lanzallamas, sino lo que hace es una serie de propuestas para coger y decir, vamos a coger y que no nos pillen. Las tres propuestas que hacen para acabar con el escándalo, con Mariscal delante, como jefe de la reunión, me parecen magníficas y dicen mucho de la gente y del perfil de Mariscal. Tres propuestas para acabar con el escándalo de Revuelta. La primera, vamos a contratar un abogado, por supuesto, del dinero que iba a ir a las víctimas de la dana, y vamos a hacer un UPyD.
Porque ellos parten de la base de que UPyD viven en esa realidad de que UPyD acabó de puta madre, que todo el mundo le recuerda como algo muy positivo y dicen vamos a hacer de Revuelta un UPyD y que esto se recuerde como algo mítico. Como no acaba de encajar, la segunda propuesta que se hace es decir, mira, cogemos, esto se va a escuchar, ¿no?, en los próximos días, vamos a coger y a vender Revuelta a OnlyFans. Es decir, que haya alguien que coja y que pague los seguidores y entonces pues hacemos dinero con los pajilleros. ¿En serio? Tal cual. Y la tercera propuesta, que a mí esta me parece también magnífica, es coger y decir, coño, escribimos a Broncano y le decimos, tío, que te van a levantar la marca, porque la marca la habían patentado o intentado patentar. Y como el programa de Broncano se llamaba Revuelta, dice, joder, pues escribimos a Broncano y La Revuelta. La Revuelta, y ellos se llaman Revuelta, pero claro, ellos habían intentado patentar la marca. Dice, escribimos a Broncano y seguro que Broncano dice, hostia, que el nombre es mío. Y por tanto así acabamos con Revuelta. Pues estas son las tres soluciones que ponen para acabar con este invento. Entonces, esto puede parecer muy friki, decir, son unos pedazos de frikis, pero es que claro, esos pedazos de frikis, con Mariscal a la cabeza, son, uno, los que han liderado lo que se llama Team Facha. Es decir, el 80% de los insultos, de las amenazas, de la crispación en redes sociales, está liderado por ellos y por sus cuentas. Dos, el crecimiento de Vox no hubiera sido imposible sin Mariscal. Mariscal en su día es de los primeros que apuesta por Abascal y el que empieza bueno, a hacer una imagen de él pico y pala, trabajando muchísimo. O sea, los que estábamos en comunicación, yo seguía a Vox desde el mismo día que nació. El día de la fundación yo estaba en esa rueda de prensa. Por tanto, a Mariscal le conozco desde que empezó a trabajar con Abascal. Y era una pasada, o sea, trabajaba, llamaba, no paraba, hasta que consiguió, bueno, pues esa imagen y dar el estallido en Vistalegre. Por tanto, que Mariscal, estos audios de Mariscal hacen mucho más daño de lo que parece a Vox, porque al final lo que refleja es que una persona, más allá de lo que lo conoce el público, es decir, que ha estado en el corazón de Vox y que ha conseguido que crezca, esté entre las cuerdas. Esto de OnlyFans, en cierta forma, sería utilizar la plataforma con los seguidores que tiene para cambiar el nombre, o sea, vender los seguidores. Lo que viene a decir, joder, estamos pillados, hay que dar una solución, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces se pone sobre la mesa, oye, pero tenemos un montón de seguidores aquí, ¿qué hacemos? ¿Se pierden los seguidores? Y dice Arturo Villa, ¿no?, que es el asesor de Busadé, ¿no?, la mano derecha de Busadé en comunicación, dice, joder, no os preocupéis, si la gente que lleváis Revuelta queréis seguidores, yo tengo una cuenta más y os doy los seguidores. Y esto pues directamente, oye, se lo vendemos a OnlyFans y que los pajilleros disfruten. Ese es el nivel. Ese es el nivel. Y eso, esos audios, sí, pueden coger y decir, joder, son unos frikis, sí, pues son unos frikis, pero han conseguido, o que están detrás de la comunicación de un partido que está en el 17% de voto. Claro, hay una clave en todo esto y es el tiempo que llevan moviéndose en las redes, captando seguidores, que esto, a mi modo de ver, y yo creo que coincidimos por lo que estás diciendo, ha sembrado y ha hecho crecer un montón de seguimiento para Vox. Es decir, yo soy de los que cree que hay partidos de izquierdas que en plataformas como TikTok o YouTube han llegado tarde para estar de forma tan presente y tan masiva como llevan trabajando estos hace tiempo, siguiendo un modelo que ya se puso en práctica con gente como Bannon, pero que ellos llevan tiempo trabajando eso. Ha habido partidos que han estado más en Twitter y demás, pero estos llevan presentes en redes que están ahora mismo muy de moda entre los jóvenes y eso les ha hecho también captar bastantes seguidores. El fenómeno del reality de la Casa de los Gemelos, en el que hay 800.000 personas viéndolo en directo, de gente pegándose, es muy parecido a lo que Vox ha hecho en redes sociales. Es decir, se van creando una serie de tweets, empiezan con muy pocos seguidores, lo que se llama Team Facha, y empiezan a insultar, empiezan a amenazar, empiezan a decir barbaridades, incluso loas a Hitler. Es decir, no tienen pudor, es decir, no tienen un límite. Y eso se dan cuenta que va generando una comunidad. Entonces se mete la gente en Twitter y empieza a ver que eso vende, te engancha, puedes estar o no de acuerdo. Ese modelo lo capta Alvise y Vito Quiles y Javier Negre, también con mucha financiación, y dicen, bueno, pues vamos a coger y a exportarlo. Y un personaje como Alvise es capaz de tener casi 700.000 votos, solo utilizando el brutalismo en redes sociales. ¿Cómo definirías lo que es el brutalismo? Es decir, el término tiene ya una carga que sí, ya está en la historia del arte, ¿no?, lo que es el brutalismo, pero me refiero a lo que es el concepto que tú intentas plasmar. Yo no sé si se puede como brutalismo como, digamos, definición de lo que intentas trasladar en comunicación. Si se pueden decir insultos, pero esta nueva barra de bar seguiría siendo un hijo de puta.
Brutalismo, friquismo, en cierta forma. Sí, claro, es como el típico borracho, con perdón de los borrachos, porque no se merece que le compare con esta gente, que coge en la barra del bar y empieza a decir barbaridades. Y en la primera cerveza hizo unas barbaridades, en la segunda más, en la tercera más, y no tiene límites, y va encabronándose, y va insultando, y va sin límite. Es decir, es que han llegado a elogiar a Hitler. Y luego, por supuesto, como no hay una regulación y todo se permite, pues claro, al final, cuando no hay límites, cuando no hay una regulación, esta gente hace lo que quiere, y eso vende, y te engancha. Yo sigo algunas cuentas desde el primer día que crearon, porque a mí como consumidor me enganchaba, decir, joder, este tío no tiene límites, este tío ayer insultó a Pedro Sánchez, pero no, al día siguiente dice, voy a por su hija menor de edad, y eso te va enganchando porque dices, ¿qué va a pasar después? Y eso está puesto en práctica ya por Steve Bannon y su gente en Estados Unidos hace años, Sí. y tuvo éxito. Tiene mucho éxito, fíjate, uno de los vídeos a mí que más heavy me han parecido en las últimas semanas que he visto es Santiago Abascal en Extremadura, con niños de una excursión de Sevilla, de un colegio de 13 años. Ese minuto y medio, que además lo suben a redes sociales, una de las cuentas secundarias de Vox, y ves cómo los niños de 13 años, que además se lo pregunta a Abascal, ¿pero cuántos años tenéis? 13 años, estamos deseando cumplir los 18 para votaros. Ese vídeo demuestra el triunfo en redes sociales. Y el triunfo en redes sociales por este brutalismo, por esta barbaridad, y por eso, cuando hay tragedias como la Dana, o problemas como el de Torre Pacheco, encuentran el escenario perfecto, porque eso lo convierten en un plató de televisión. Y las redes no dejan de ser la plataforma en la que retransmiten ese espectáculo. Y entonces, claro, les da igual ir a por el presidente del gobierno, intentar apalearle, que coger y apalear a la población inmigrante de Torre Pacheco. Hay dos ideas al menos fuerza que están machacando de forma continua. Una es la culpa de los migrantes, de que hay demasiados migrantes y eso, según ellos, es lo que tiene la culpa de que la gente tenga precariedad. En vez de decir, pues mira, hay un problema que es que los de arriba están ganando cada vez más dinero, los fondos de inversión están cada vez más presentes, etcétera, etcétera. No, los migrantes y las políticas verdes. Ellos, al menos en los últimos tiempos, ha habido un momento en el que repetían de forma machacona otras. Pero bueno, migrantes, políticas verdes, también el tema del feminismo, ellos lo machacan de forma continua. El tema de los migrantes especialmente hasta el punto de que Feijóo está entrando ahí hace ya semanas, a tope, y eso que venía diciendo que era el moderado. Ahí no se lo reconocerán nunca, ¿no? Pero yo creo que Javier Ortega Smith fue el ideólogo de apostar por ir a un voto rural. Un voto de gente campesina, de gente obrera, de gente que lo pasa mal, principalmente varones, que al final es muy difícil, como es un trabajo muy duro, están muy encabronados, ¿no? Pues coger y decirle, oye, que la culpa la tiene el inmigrante. Fíjate, yo seguía a Vox, del principio yo veía aquí un público en Vox en Madrid que era, simplificando, ¿no? Señoras de bien, señores de bien, de clase alta, muy ideologizados, todo no lo podemos imaginar. A mí el primer mitin que me llama la atención, porque ahí Vox duda si presentarse o no a las elecciones, hacen vista alegre y dudan si presentarse a las elecciones andaluzas, en las que al final el PSOE pierde después de 39 años el poder, y lo pierde por Vox. Y ahí Ortega Smith fue uno de los que dijo, hay que ir y hay que centrarnos en el voto rural, en un voto que a priori decían, bueno, esto es casi un voto comunista del PSOE. A mí el primer mitin de verdad que me impactó mucho más que vista alegre, fui a uno que en Vélez, Málaga, en el que yo cuento unas 200 personas, que lo da, ni siquiera Santiago Abascal, lo da Ortega Smith, y veo a la gente, yo vivo, mi segunda residencia está cerca de Vélez, Málaga, y veo a gente que conocía, y era gente humilde, y era gente del campo. Y se basan en eso, es decir, en lo que les preocupa. Los inmigrantes nos están quitando trabajo, cuando ni siquiera es así del todo, ¿no? Digo, del campo, dos, el tema del feminismo, porque es una sociedad y unos comportamientos muy machistas, y luego un tema que les llega a la perfección, que es, oye, la agenda verde va a acabar con vuestra forma de vivir. Y eso, fíjate si tuvo éxito, que acabó con 39 años del gobierno del PSOE en Andalucía, porque activó a ese voto y desactivó a mucha gente diciendo, bueno, a lo mejor el PSOE está equivocado porque ellos sí que llevan algo de razón. ¿Y esto en qué se traduce? Pues mira, mi pueblo en Jaén, ahora hay un montón de temporeros, de gente que viene a currar muchísimo porque no hay gente suficiente para coger las olivas. Yo conozco un empresario que es de Vox, que activa las redes sociales
desde febrero hasta octubre. Y les dice de todo. Da vergüenza. Cómo habla de los inmigrantes, comentarios racistas, que vienen a quitarnos el trabajo, pero luego, ¿qué ocurre? Cuando tienes que recoger la oliva, necesita gente. Entonces bloquea el Facebook, tal cual, bloquea el Facebook, les contrata o les mal contrata, porque luego les paga en negro, y aquí no ha pasado nada. Y esa es la doble moral. Pero están tan pervertidos que no les importa. Yo que vengo también del pueblo y soy de pueblo, la sensación que tengo es que ellos en cierta forma lo que hacen es trasladar una serie de mensajes, efectivamente coincido contigo, en que intentan ocupar ese espacio de políticas que van dirigidas a la gente del pueblo, las políticas verdes todas mal, pero manipulan hasta el punto de negarle el cambio climático al que está viendo que nieva menos. Claro. Manipulan hasta el punto de, ellos crean mucho la importancia del distinto. Entonces el migrante es distinto a ti, con lo cual mal, pero luego es el migrante que está trabajando, claro, con el ganado, con la agricultura, haciendo que muchos pueblos no desaparezcan o tirando de ellos para que sigan las escuelas, pues etcétera, etcétera. Pero como es distinto, pues y de forma machacona te están diciendo que este es el peligroso, y luego que haya un altercado, si lo hace un español no pasa nada, con lo haga un migrante eso se multiplica por 10. Entonces están trasladando esa serie de bulos que se han ensayado en otros países. Y luego está también que desde mi punto de vista, desde los grandes partidos, esto de la madriditis y del ser excesivamente urbanitas, yo creo que se ha llevado a un punto en el cual se ha olvidado más de lo necesario, digo, desde los grandes centros de poder, porque la España rural, la España de los pueblos, que es al final la más masiva, porque al final en España los miles y miles de localidades que hay existen. A veces esa política tan centrada en Madrid, en Barcelona, en los grandes centros de poder, me parece que hay gente que se siente olvidada y ellos entran en ese espacio y llegan hasta el punto de que, oye, que Abascal se sube a un caballo y la gente se suelta el último botón de la camisa y la gente cree que Abascal es un hombre de campo que está con ellos y que toda la vida y tal, y es un tío que, por lo mismo, es más urbanita que nadie, pero ha ocupado ese espacio. Es que el problema, y parece su gurú. Lo que está contando es súper importante porque al la final, caza también. La caza, sí, pero han ocupado ese territorio, la tauromaquia, es decir, ellos hacen como el las tradiciones, bajo la agenda verde lo que se engloba es van a cambiarnos el estilo de vida. Claro, y manipulan todo lo de la agenda verde, porque la culpa de todo es la agenda verde. Claro, pero ahí como hay gente que... La gente no sabe ni lo que es la agenda verde, la agenda 30. Claro, porque yo cuando hablo con gente del pueblo, ¿no? Que votan a Vox, pero que luego digo, pero si no sois homófobos, no sois racistas, sois unos jurrantes, ¿no? Que también los hay. Sí, también los hay, pero también hay gente que no, que les ha sabido enganchar. Pero en la agenda verde... Claro, los hay en los pueblos y en las ciudades. Sí, prometen desde la burocracia para solicitar una ayuda al otro, o sea, hacen un conjunto de cosas, de la burocracia, la Unión Europea, los pesticidas, el estilo de vida, oye, no quieren quitar las vaquillas, o sea, claro, es un discurso ganador. Y luego lo que dices de la M30 es muy relevante, porque yo creo que la M30 sí que influye mucho. Madrid, ¿no? Sí, Madrid, es decir, que todos los... Mira, mi periódico está en Gran Vía, ¿no? Y yo decía, puedo caminar por Gran Vía y ahí está El Plural, está El Diario, está la cadena SER, está Público, Infolibre estaba 20 minutos. Entonces, claro, cuando tú al final en una misma calle tienes el núcleo de todas las redacciones, es muy difícil que esto de la M30, de lo que llamamos la M30 aquí en Madrid, no te influya, porque al final es el Congreso, Ferraz, PSOE, el Supremo, los mismos periodistas, todo el día relacionándonos, y al final dices, pierde la perspectiva. Y eso es lo que ha sabido hacer muy bien Vox, decir, vale, aquí está la gente y los medios de comunicación tradicionales, pero nosotros vamos a ir por las redes sociales y vamos a ir puerta a puerta, y eso se explica muy bien en Extremadura. Es decir, ¿dónde están yendo Vox en Extremadura? Está yendo a pueblos de menos de 1000 habitantes. Hace un meeting, si es que se puede llamar meeting, en un pequeño bar del pueblo, y después va a Abascal paseando pueblo por pueblo. Y son pueblos donde nunca ha ido un candidato. Dos claves. Una, no es nada distinto a lo que ya se ha enseñado en otros países, como Estados Unidos, y otra, no es nada distinto a lo que se hacía en este país en los inicios, por ejemplo, de la democracia. Claro. O sea, en este país, esto que se decía de que, por ejemplo, José Bono iba por los pueblos de Castilla-La Mancha y un reloj tal, bueno, toma, te regalo el mío y tal, esto que se cuenta. Total. O yo, por ejemplo, recuerdo el senador que había por mi provincia y tal, que lo mismo se hacía a los pueblecitos y a lo mejor iba y no les prometía regalar una carretera, igual les prometía que les iba a regalar el televisor para el teleclub. Claro. ¿Sabes? Que es el centro en el que se reunían los del pueblo.
¿A qué voy? A que en cierta forma no han inventado nada, están ocupando espacios que en otro momento se ocuparon. Y esto, por ejemplo, de ir a los pueblos pequeñitos se ha hecho. Sí, claro que se ha hecho. Y hay una clave que es fundamental, que es la de esparcir el bulo. Yo creo que hay otra clave en la que me quiero adentrar ahora, que es peligrosamente una que se está imponiendo, a mi modo de ver, que es la del derrotismo. O sea, la del creer. Hay un espacio en la izquierda en este país que cree que ya no hay nada que hacer, que hay gente que llega a creer, no, todos los jóvenes ya están perdidos porque ya son fachas o tal, y eso también es un error, a mi modo de ver, porque lo que hay que hacer es revertir los bulos. Y a veces he tenido debates, no habléis de ellos, yo creo que sí hay que hablar, pero para destaparlos, que es lo que estamos intentando aquí, y luego también mostrar alternativas. Entonces yo sí creo que hay alternativas, en cierta forma basadas en quiénes son los malos, porque es muy evidente, quien va contra el colectivo LGTBI, quien va contra los migrantes, quien está negando el cambio climático, etcétera, 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 es evidente que bueno no es un mentiroso y además un peligro para la sociedad. Entonces también hay que ver que hay gente que está haciendo un trabajo pues por defender las políticas feministas, por las políticas climáticas, gente que está en los campus pues enfrentándose cívicamente o culturalmente a lo que es una batalla cultural que ellos están planteando. Sí que hay gente que está haciendo eso. También es verdad que a veces se sienten con falta de referencias, eso está ocurriendo. Esta es una de las mayores críticas, de las que más me dolían a mí, porque ya te digo, yo cubrí Vox desde el día que nació. Y especialmente en Vistalegre y en la campaña de las andaluzas, y había mucha gente de izquierdas, de todos los partidos, que me decía que lo que hacía el Plural era darle publicidad. Dice, no, es que si no hablamos de ello, pues bueno, ¿cómo no vas a hablar de gente como Alvise, que coge y te llena una plaza de gente joven? ¿O cómo no vas a hablar de Vito Quiles si está llenando las universidades con un discurso de odio? Entonces, por una parte, ese es el primer problema, que hay gente que dice que no quiere ver la realidad y que no quiere ni contarla, aunque exista, ¿no? La segunda parte es que hay un derrotismo, pero porque yo creo que asumen que es muy difícil combatir con ellos. Es que, claro, decir estas cosas te arriesgas a que te jodan la vida. Y entonces cada vez hay más gente que dice, no quiero estar en esto. Cada vez es más difícil querer ser político de un partido de izquierdas, sea del que sea, o coger y ser un periodista que coja y que dé la cara. Porque claro, como ha habido casos reales que les han arruinado la vida, con total impunidad, y como tampoco ha habido solidaridad, la suficiente solidaridad, de decir, por ejemplo, ¿no?, lo que se ha hecho a Pablo Iglesias, yo no he votado nunca a Pablo Iglesias y seguramente estoy alejado ideológicamente de muchas de las cosas que él propone. Pero bueno, a Pablo Iglesias le han arruinado la vida. Y en parte por coger y decir, aquí hay un fascismo, gente de muy de derechas, que juega a estas cosas. Y entonces cada vez es más difícil, porque sabes que te la juegas. Bueno, él ha salido a arruinar la vida, ¿no? Él ha salido por otro lado, pero sí bueno, que es cierto que le hicieron un daño enorme en el sentido de que cambiaron su vida, eso sí. Arruinarlo no porque él ha salido por otro lado, pero sí que es cierto que lo que se hizo sí que es llamativo porque se permitió que durante un tiempo que esa gente estuviera ahí enfrente de una vivienda, que eso ocurriera cuando podrás plantear a quién más le han hecho eso. O sea, porque yo no voy a enumerar aquí scratches de otro tipo, pero de una forma tan permanente, porque hay dirigentes políticos de los que no sabemos ni a mí me interesa dónde viven y cómo viven. Bueno, pero en este caso fue no solo señalarlo, sino que estar de forma continua. Claro, es que cuando habla... Y eso se hace, porque se hace, a mi modelo se hace porque se permite que ocurriera. A eso me refería. Eso es un fracaso de lo que pasó. Luego él ha salido por su lado y sí, está ahí, ¿no? O sea, arruinado tampoco está en absoluto. No, pero sí que es muy icónico de lo que se permitió hacer. Cuando yo decía arruinar la vida me refería a que te estropean, te cambian. Es decir, si tú estás en tu casa con tu mujer y con tus hijos y permanentemente pueden ir 1000 personas paseándote, insultándote, señalándote y no pasa nada, y encima es verdad que ahí yo creo que es algo que nunca ha dado explicaciones el Ministerio del Interior, ¿no? Cómo permitió que eso pasase, porque eso se soluciona con 2 lecheras a la izquierda y 2 lecheras a la derecha. Y luego es un acoso constante en redes sociales y entonces van funcionando con avisos a navegantes. Es decir, te ponen en la diana y dicen, mira, si somos capaces de hacerle esto a Pablo Iglesias, que no será capaz de hacerle a un concejal de pueblo. Y entonces esto va calando en los partidos políticos. Y cada vez hay más gente que se dedica a la política, dice, joder, esto se está poniendo muy difícil, porque pueden coger e inventarse cualquier barbaridad sobre ti y luego se demostrará que no ha pasado nada, pero te lo has comido. Entonces, claro, eso se había utilizado antes. Claro, si el primer caso de Lawfare fue en Castilla y León con Demetrio Madrid. Claro que se había hecho, pero no se había hecho de forma tan continua, con tanto dinero y con tantos actores. Eso que cuentas de Demetrio Madrid, yo
soy de Castilla y León, yo era Claro. muy jovencito y recuerdo aquello porque yo era tan friki que consumía los informativos territoriales de Televisión Española cuando era un niño y lo veía y me acuerdo perfectamente, nunca olvidaré la figura de un José María Aznar con el pelo combinado y que era aquello, un bigote, era un mostachón así. Sí, sí, sí. Ahí está, la gente puede buscarlo y era muy llamativo porque era un personaje tragicómico, Sí, sí. con ese tono tenebroso, pero ese look fascistoide y un tanto friki. Total. Muy de película de Berlanga, a mi modo de ver, ¿no? Pero efectivamente hay gente que estará viendo esto y no sabe que Aznar estuvo en esa temporada, en ese tiempo, en esa época, en la que un tipo como Demetrio Madrid, que era el presidente autonómico de Castilla y León del PSOE, un tío además con un perfil bastante moderado, muy transversal para lo que era la época, una imagen así de una elegancia. Yo me acuerdo porque es que vino a mi pueblo, presidente de Castilla y León, nos sacaron de la escuela y tal, viene. Y Demetrio Madrid era un tío que para nada, era un presidente autonómico muy institucional, una figura, una especie de Adolfo Suárez en el PSOE en Castilla y León, que es una comunidad, como bien sabemos, pues con muchos tintes tradicionales, tal. No había problema, o sea, no era nadie que despertara, pero le montaron una operación acusándole de un caso de corrupción que luego no fue tal, un escándalo, y se lo cargan, y ahí aparece José María Aznar. Y Miguel Ángel Rodríguez. Y Miguel Ángel Rodríguez detrás, entonces aparece y emerge José María Aznar y llega al poder José María Aznar de esa manera ya sucia. Como cuento yo en mi libro, no quieren que lo sepas, fue efectivamente un precedente de cómo llegar al poder de una manera sucia un tipo como José María Aznar, que ha seguido en el poder y sigue en el poder ganando mucho dinero, claro, con el grupo Murdoch, etcétera, etcétera, tantos años después. Bueno, es terrible. Y ahí se ensayó efectivamente lo que es la política del bulo, de la destrucción de la persona, y entonces no había redes sociales. No había redes sociales, le salió muy bien a Miguel Ángel Rodríguez y a José María Aznar, y eso crea un precedente. Es decir, ellos van ensayo y error. Y entonces todo lo que vemos ahora es, yo creo que en gran parte porque Aznar y Miguel Ángel Rodríguez lo fueron ensayando y les fue saliendo bien. Yo digo, el primer político que en este país intenta comprar un título es Miguel Ángel Rodríguez, lo ha dicho la Universidad Europea, que como le llamaban el bachiller Rodríguez, que él quería ser licenciado, y entonces le dice algo tan, joder, que una persona normal no haría, decir, oye, regálame el título, y él lo pide. Y luego, cuando llega al PP de Madrid, pues hay una maquinaria que dice, como no me regala el título, voy a crear una serie de universidades para que me regalen el título y engordar los currículums. Se inventan las noticias falsas. Es decir, y lo que pasa es que, claro, a diferencia de antes, como tú decías, no había redes sociales. Ahora, con redes sociales, esto es mucho más fácil hacerlo. De lo que está ocurriendo, prestando atención a alternativas, ¿qué es lo que te parece más interesante de lo que se está moviendo entre la gente más joven? Es decir, se dice que hay un perfil más feminista, más ecologista, pero también hay un punto, creo yo, en cierta forma de resistencia o de decir, a ver, se está poniendo el foco en los fachas, pero también hay gente que está trabajando y está haciendo cosas en la izquierda. Claro, yo creo que hay un movimiento juvenil muy interesante. El problema es que no están agrupados y que no tienen esa financiación. Pero si rascas en redes sociales empieza a ver discursos muy interesantes de gente joven, joder, que es feminista, que sí, que cree en las políticas verdes, que da la cara. Claro, el problema es eso, la falta de financiación y luego que no juegan con las mismas armas. Es decir, frente a un tío que insulta, frente a un tío que acosa, el coger y salir en redes haciendo un discurso en positivo es mucho más difícil, pero yo creo que a largo plazo será efectivo. Cuando decías antes las campañas de destrucción que efectivamente se pueden hacer y se hacen en este país, basta poner de acuerdo algún grupo de comunicación importante, que está incluso reflejado cuando dicen, no, es muy burdo, pero vamos con ello. Ahí se plasma, a mi modo de ver, un momento que es una forma de hacer histórica de los últimos tiempos que corren en este país. Ahí podemos oír de forma nítida cómo pueden ir a destruir a una persona pactándolo, y tenemos un estamento como el mediático, en una reunión con un estamento parapolicial, hablando de difundir a través de medios de comunicación con licencia que se da desde el poder público para destruir a personas. Eso demuestra la operativa que se lleva y que se ha llevado a cabo y que se llevará en este país. Tienen perfectamente el cañón para disparar. Vamos a por este y pueden perfectamente establecer una campaña, ir a, como dices tú, a destruirte y luego ponte a defenderte. Entonces, ¿hasta qué punto los poderes político, mediático, incluso judicial, pueden estar en esa simbiosis para establecer intereses? Bueno, es que eso ocurre a diario y hay que explicar que el cañón que tienen es el dinero. Aquí en la comunidad se ve perfectamente, es decir... ¿En Madrid? En Madrid, en la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Por qué? Tienen una enorme cantidad asignada a medios de comunicación.
Y los medios de comunicación, es verdad que hacerlo rentable sin publicidad institucional es muy difícil. Te lo digo yo, que dirijo uno que no tiene más del 20% de publicidad institucional. Es decir, que es todo privado. Pero eso es muy difícil porque te impide crecer más, hay que pagar muchas nóminas, los lectores no están acostumbrados a pagar, la monetización está en manos de empresas externas, y entonces ellos ven que hay un problema de financiación y tienen la solución a ese problema de financiación, que es coger y hacerte dependiente de ellos. ¿Qué ha conseguido la Comunidad de Madrid? Y Isabel Díaz Ayuso lo ha perfeccionado totalmente. Miguel Ángel Rodríguez. Y Miguel Ángel Rodríguez es tener medios de comunicación clásicos muy dependientes de ese dinero y que, por tanto, al final te llaman por teléfono y dicen, oye, esto públicamelo, porque si no te dejo de ingresar 1 millón de euros. Luego tienen los contactos, porque las empresas, la mayoría de las empresas, están dirigidas por gente conservadora y, por tanto, no voy a decir el nombre del anunciante, ¿no? Pero hay empresas que pagan hasta 4 veces más de dinero a un periódico que tiene 4 veces menos de lectores que el Plural. Es decir, ya no solo te consiguen el dinero público, te hacen la gestión para que empresas privadas te pongan más dinero. Y cuando te quieres dar cuenta, ellos se han convertido en personas totalmente dependientes. Y de ahí el viraje de medios de comunicación, que joder, yo estaba suscrito a alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el Confidencial a mí me gustaba mucho, ¿no? Con una tendencia más conservadora. Y yo he visto cosas hacer al Confidencial que en la vida creía que eso se podía hacer. ¿Por qué? Porque al final, cuando rasca, dice, bueno, claro, es que le están dando 10 veces más de dinero que le correspondería. Por tanto, lo tienen todo. Tienen el brutalismo en las redes sociales, el dinero para pagar a medios de comunicación y medios de comunicación que necesitan ese dinero. Y eso te lo dicen los compañeros que trabajan allí. Ahora mismo la situación política en España es delicada en el momento en el que estamos hablando, es decir, hay escándalos de corrupción muy graves que afectan al presidente del gobierno porque es el entorno más cercano. Ábalos era mano derecha y ya es el icono, ¿no? Está en prisión de forma preventiva, pero con lo que hay. Pero ¿hasta qué punto crees que también puede haber? Pregunto si también hay una especie de operación para tumbar a Sánchez sea como sea, bueno, más allá de que, oye, si al que le hayan pillado que pague por ello, que es Ábalos, lo que tenga que investigarse respecto a estos casos que es de acoso, Salazar, etcétera, lo mismo. Pero ¿crees que hay una operación también o que se puede orquestar una operación para derribar a nada más y nada menos que a un presidente del gobierno y qué sectores pueden participar en eso si es que se está dando eso? Bueno, claro que se está dando primero el judicial, lo dijo Aznar abiertamente, ¿no? Quien pueda hacer que haga. Y eso se ve en el día a día. El judicial, el juez Peinado, ¿no? Es un ejemplo, claro, de cómo una persona coge y dice, yo voy a combatir este gobierno desde la justicia con una investigación injusta y con enormes vínculos con el Partido Popular. Un juez de cuarto turno, su mujer, que creo que es importante, trabajando, sí, de funcionaria, pero trabajando para el Ayuntamiento de Madrid, con su hija concejala, y su hijo en una profesión también muy conservadora. Eso ocurre. ¿Qué profesión su hijo? Es militar, ¿no? Es decir, y está dando ya, ella ha dicho en privado que él va a tener, que lo dijo de Cáceres, pero es verdad, a mí me había llegado esa información antes, que él va a llegar a tener colegios a su nombre. Colegio público juez Peinado. No, lo dice de verdad. A sus amigos y a sus allegados. 2, mediáticamente. ¿Es un flipado o qué? Sí, es un flipado. Él cree que de verdad va a salvar España, porque claro, lo que pasa es que cuando tú esto se lo explicas, lo hemos investigado al juez Peinado y sabemos de dónde viene, cuál es su carrera judicial, su relación con Sebastián González. ¿De dónde viene? Él viene en un pueblo de Ávila. ¿De Ladrada? De Ladrada. Sebastián González, ex tesorero del Partido Popular, es familiar suyo, ha llegado, pero una persona muy vinculada a él y luego muy relacionado con Ángel Acebes. Y a partir de ahí empieza a desarrollar una carrera judicial que es lamentable, repleta de escándalos, repleta de barbaridades, y era el perfil perfecto para que casualmente una demanda de manos limpias llegase a ese juzgado. ¿Por qué? Porque el juez Peinado es capaz de hacerlo. Cuando dices lo del cuarto turno, un juez del cuarto turno... Cuarto turno, simplificando para que nos entiendan, es que no fue por oposiciones, sino por méritos. Cuando él lo que había sido era secretario de pequeños ayuntamientos. Obviamente a la propuesta del sector conservador de la judicatura. Y ya está. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando empiezas a hablar del juez Peinado te llueven palos, ¿no? Nosotros contamos lo del chalet ilegal, que se ha demostrado que es ilegal. Bueno,
Tiene un chalet ilegal. Tiene un chalet ilegal en la Grada, que dice que era un almacén, pero yo cuando fui a ver el almacén digo, pero bueno, si aquí tiene 3 plantas, una piscina, es un pedazo de chalet, ¿no? Se puede ver en internet. La campaña de acoso fue brutal. Era que estábamos desvelando la identidad de dónde vivía, que si le pasaba algo íbamos a ser culpables. Bueno, no, estamos diciendo que un juez que se ha convertido en personaje público porque él está juzgando a la esposa del presidente del gobierno, entendemos, en una causa injusta, y él va diciendo que va a haber colegios a su nombre y que incluso el último que va a caer va a ser Pedro Sánchez. Yo creo que se ha convertido en personaje público. Entonces, si esta persona está juzgando y tiene un chalet ilegal de lo que dice que es un almacén, creo que es noticia y creo que hay que contarlo. Luego contamos lo de los famosos 2 DNIs, ¿no? Que me lo sacan todos los días, cuando me quieren insultar, ¿no? En lo de 2 DNIs. Nosotros dijimos, el juez Peinado figura en el registro de la propiedad con 2 DNIs. Y hay una escritura de una vivienda, creo que era la Comunidad Valenciana, con su DNI. Y luego el registro de la propiedad lo registró y dijeron, sí, había un error. Bueno, yo dije, lo único que dijimos es, joder, es extraño, o al menos hay que pensarlo, que el propio registro, reconociéndolo, sí, ha habido un error, no lo sabemos explicar cómo ha pasado, pero efectivamente el juez Peinado no tiene 2 DNIs, pero sí figuraba con 2 DNIs. Eso que es una información relevante y que si le pasase a cualquier político de izquierda, tú imagínate que eso le pasase a Begoña Gómez, que en el registro de la propiedad, reconocido por el registro, figurase con 2 DNIs. Bueno, sería noticia todos los días. Bueno, pues eso sirve para coger y decir que has hecho un bulo y demás. Es decir, lo que están diciendo es, no hables del juez Peinado, no cojas y recuerdes sus escándalos, no digas que en el Ayuntamiento de Madrid ha cogido y ha salvado a Oquidiario de una demanda por coger y darle el Ayuntamiento de Madrid publicidad de forma presuntamente irregular. Entonces, claro, cuando se te quitan a veces las ganas, ¿no? Decir, joder, me voy a meter en ese jaleo. Y luego está la parte de que el PSOE, que es un partido muy pragmático, muy institucional, se resiste mucho a entrar al barro y a contar este tipo de cosas. Porque claro, hay que comprender cómo es el PSOE, ¿no? Para saber que, pues eso, ¿no? Yo respeto, acato la sentencia. Oye, no, pues mira, si la sentencia es una basura, a lo mejor en este país en el que se está utilizando judicialmente para hacer, haciéndolo UFE, para hacer caer un gobierno, pues tienes que decir, esta sentencia es una basura. Y eso en el PSOE cuesta mucho hacerlo. Cuesta mucho hacerlo y no se atreven a hacerlo. Porque al final... Máxime si eres el partido del gobierno. Primero, eres el partido del gobierno. Te has creído, porque el PSOE se lo cree, que es un partido institucional. Y los cuadros del Partido Socialista se han formado en fundaciones del partido, en juventudes socialistas, en ese sentido de institucionalidad. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, digo, para entender el PSOE tienes que ver personas como Nadia Calviño. ¿Tú te imaginas a Nadia Calviño diciendo, oye, aquí hay lawfare? ¿No? No, ¿por qué? Porque se ha formado siempre pues, en el servicio público, en intentar hacer otra cosa que luego la hagan mal y que haya... ¿no? Y entonces no se atreven a hacer este tipo de cosas, no se atreven a decir, oye, aquí hay una operación mediática, judicial y política para coger y acabar con el gobierno de forma legítima. Pero en cierta forma hasta el presidente del gobierno ha verbalizado algo parecido. Otra cosa será que luego, claro, tengan que en cierta forma nadar y guardar la ropa, pero sí que es cierto que ellos sí que han llegado a transmitir algo parecido. Otra cosa será que aquí hay, yo creo en lo que estás planteando hay al menos un par de aspectos que me llaman a mí la atención. Uno es que puedan ocurrir estas cosas, claro, que es lo más importante. Sí, sí. Otro, ¿qué se hace para desarticular esto? Si se hace lo suficiente, o si no se hace porque no se atreven o porque realmente no pueden porque son demasiado poderosos. Porque en esos que son demasiado poderosos, ¿quién está? Decías, el Poder Judicial, político, mediático. Sí, yo creo que el Poder Judicial, político, mediático... ¿Y eso no puede ser una apisonadora? O sea, ¿no pueden llegar a tener más poder incluso que un presidente? Pregunto, no tengo ni idea, ¿eh? Claro, pero ellos, o sea, yo creo que ahí... O sea, ¿crees que pueden llegar a tener más poder que un presidente? Sí. 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 El problema es que había un pacto tácito hasta hace unos años en el que decían, bueno, vamos a llegar, pero hasta cierto punto, ¿no? Es decir, nunca vamos a ir a lo máximo, que es hacer caer un gobierno, a coger y a revertir al final la voluntad de las urnas. Y yo creo que no se han dado cuenta que esos poderes están ya en eso. Yo creo que ¿cómo se soluciona? Pues yo creo que diciendo la verdad. Y yo creo que si el presidente del gobierno, esto no gusta cuando yo lo digo por ahí, no les gusta, pero si el presidente del gobierno hace una comparecencia y cuenta la verdad, pues a lo mejor mucha gente
gente dice, oye, que esto no es que lo dicen dos tertulianos, o esto no es de la personaje de Leire, o esto no es lo que vienen a decir los políticos más radicalizados, o esto no es una cosa que solo se cuenta en Canal Red que lo cuenta Pablo Iglesias. ¿Y cuál es la verdad? Pues la verdad es que hay gente poderosa que maneja los hilos del país a través de, pues eso, del poder mediático, empresarial y con la ayuda de la justicia y de la policía. Es que vamos a ver lo de la policía patriótica. Es muy fuerte. Es decir, ¿cómo en este país se entiende que María Dolores de Cospedal no haya entrado en prisión? Claro, el mensaje que están dando es, no solo lo hacemos, sino que somos impunes para hacerlo. Lo dices porque a Cospedal se le ha oído y ahí están los audios en los cuales se habla de destruir pruebas con Villarejo. Bueno, no solo destruir pruebas. Pruebas de la corrupción. Se ven, hay conversaciones en las que directamente ven cómo revertir, cómo utilizan la policía para coger y hacer al final lo que ellos quieren. Y no pasa nada. Y aquí hay un problema que yo creo que el gobierno tampoco se quiere dar cuenta, que es que el próximo año, en 2026, en el primer trimestre, llega el juicio de la Kitchen. La Kitchen es esa operación montada para destruir pruebas del caso Gürtel. Pero que es mucho más, en realidad, que es la utilización de la policía patriótica, en el que también está la judicial y hay ciertos medios de comunicación que colaboran. Y entonces yo creo que eso es terra. ¿Cómo cuáles? ¿Qué medios? Bueno, a ver, yo creo que hay medios y periodistas que se han sabido, pues yo qué sé, desde Ana Rosa Quintana, ¿no?, por ejemplo, hasta personas relevantes en los medios de comunicación. Lo que pasa es que... ¿Pero cómo colaboran? ¿Que cómo colaboran? Pues difundiendo mentiras falsas. Bueno, mentiras. Mentiras. Mentiras son falsas. Noticias, sí, es verdad, noticias falsas. Noticias falsas. Pero también estigmatizando, también insultando, también en tertulias hablando mal de ti. Es decir... Hablas de material de Villarejo, por ejemplo. Y no solo de Villarejo. Entonces... tiene una maquinaria brutal, ¿no? Yo lo comprendí cuando nosotros estábamos informando del Capitán Bonilla. Hablamos del Capitán Bonilla y de la UCO Patriótica. Recordemos quién es el Capitán Bonilla. El Capitán Bonilla es un exagente de la Guardia Civil, de la UCO, que coge y tiene denuncias internas de Guardia Civil diciendo, oye, está haciendo una serie de investigaciones que son ilegales, que benefician al Partido Popular, que lo que hacen es coger y no investigar la corrupción, investigan la del PSOE de forma prospectiva, incluso se inventan alguna, esto no digo yo, lo dice agentes de la Guardia Civil en denuncias internas, se inventan una serie de pruebas y por tanto, si esto ocurre, hay investigaciones que de origen son ilegítimas e ilegales. Este hombre le contrata a la Comunidad de Madrid y nosotros empezamos a contar, oye, le ha contratado la Comunidad de Madrid, creo que es relevante, accedemos a una serie de informaciones y de conversaciones que él tiene en una causa en los que claramente dice barbaridades. Llevamos 5 días informando, estaban muy nerviosos. El nerviosismo se ve en el grado que te insultan y que te descalifican y que algunos medios de comunicación no se hacen eco de tus noticias. Cogen los compañeros de La Sexta y a mí me extrañó, ¿no? Me acuerdo perfectamente, creo que llevábamos 5 días, acceden a la documentación que teníamos y ellos tiran por la bomba Lapa. Y yo dije, joder, digo, han ido a yo me las sabía de memoria, digo, han ido a una conversación que puede tener diferentes visiones, ¿no? Que no creo que sea así exactamente. ¿Cuál es esa, por recordarlo? Sí, venían a decir, la noticia que hacen los compañeros de La Sexta era que el Capitán Bonilla quería poner una bomba Lapa al presidente del gobierno. Y es verdad que viendo la conversación, que no eran audios, porque eso hubiera facilitado más la comprensión, sino que eran transcripciones, pues se podía entender de una forma o de otra. Nosotros en el plural dije, vamos a, como ya que han entrado y al final cuando tú estás en estos casos, en estas informaciones tan difíciles, que haya compañeros que saquen tus informaciones, te respalda un poco. Dije, bueno, vamos a echarles también un cable de agradecimiento, pero dije, vamos a hacer una noticia no tirando por la bomba Lapa, sino hablando de la violencia que había en esas conversaciones. Y yo hago un titular de, pues el Capitán Bonilla, no lo recuerdo, alto el fuego, plomo, puntos suspensivos y bomba Lapa. Como diciendo, joder, aquí es un tío que hay conversaciones violentas. Bueno, me acuerdo perfectamente, era sábado,
sale el ministro diciendo, oye, estas conversaciones son una barbaridad, pero no por lo de la bomba Lapa, sino por todo lo que habíamos contado. El compañero de La Sexta rectifica, dice que se ha equivocado, que seguramente él ha cogido y no ha interpretado bien esa conversación. Y al final, todos los medios de comunicación se centran en que el plural ha hecho un bulo. Y me veo el lunes, por ejemplo, en Onda Cero, Alsina abriendo con el bulo del plural y en el telediario de Antena 3. Digo, bueno, para empezar, uno... Es el mismo grupo de comunicación. El mismo grupo de La Sexta, el mismo grupo de comunicación de La Sexta. Digo, uno, si aquí ha habido un bulo y ha habido un error, ha partido de La Sexta, pero vamos, porque eso se puede demostrar simplemente metiéndote en Google. Y dos, ya que no lo contáis, no me achacáis a mí ese bulo, porque yo lo único que he dicho y mantengo es que hay conversaciones violentas. Bueno, pues eso sirve porque, claro, si abres un telediario, te abren contigo en la radio, empiezas a decir que el plural hace lo de la bomba Lapa. ¿Para qué sirve eso? Para coger y desactivar las informaciones. Que es que es agente de la UCO, ha fichado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y algunos agentes de la Guardia Civil dicen que forma parte de lo que se denomina UCO patriótica. Y ya está. Y al final, ¿qué queda? La bomba Lapa. Y cualquier información que haces, los bots en redes sociales, la legión de seguidores, de gente que tienen contratada el PP de Madrid y que tiene bots, coges y a lo mejor haces un tuit y te encuentras 1.500 comentarios de la bomba Lapa y de los dos DNI de peinado. Y así es también como se hacen informaciones falsas, como se hacen mentiras, que es desacreditando al otro, con informaciones que son de origen veraces. Hay gente peligrosa en los medios de comunicación que no solamente cuenta, sino que influye para crear la desinformación. A veces incluso algunos con vitola de ser de izquierdas y luego realmente son más peligrosos que los de derechas. Bueno, yo siempre digo que solo hay que ver las escaletas de los programas. Si tú ves una escaleta de un programa, ¿no?, de cualquiera, pongo un ejemplo, y solo ahora que está, bueno, que ha sido una noticia muy importante, muy relevante de los compañeros del diario.es, ¿no?, y la de Paco Salazar, y tú ves que en ese programa solo hablan de Paco Salazar durante 4 horas y no hablan de la corrupción de, yo qué sé, del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿En qué programa? No, vamos a ver, yo por ejemplo, por citar un medio que haya citado, en A3 Media Alsina dedicó 0 minutos al cribado de cáncer de mama en Andalucía. 0 minutos, yo cogí y analicé una semana. Creo que es honesto, es decir, como los periodistas pueden juzgar a periodistas, ellos lo hacen constantemente con el medio que dirijo, ¿no? Pues yo cogí y dije, vamos a coger un caso que a mí me parece brutal, ¿no?, que se pone en riesgo la salud de las personas y que en Andalucía conmocionó. Y analizamos el monólogo durante una semana y dedicó 0 segundos al cribado de mama. Y, por ejemplo, muchísimos minutos a temas de la corrupción y demás. Alberto Núñez Feijóo, hace no más de 10 días estuvo en 2 medios de comunicación. No lo voy a decir porque los compañeros que me lo han dicho me pidieron por favor que no dijese esos medios de comunicación, pero son conservadores. Y Alberto Núñez Feijóo, en los corrillos, llegó a reprender a periodistas, a decirle, la izquierda mediática, Televisión Española, los medios de izquierdas, nos están marcando el relato. Y aquí de lo que hay que hablar... Televisión Española no es un medio de izquierdas. Sí, ya, no, yo te estoy diciendo lo que... A Televisión Española viene, no, pero, al programa que tú vienes es que viene gente de izquierdas y de derechas. Y muy de derechas. Y ayer mismo donde estuvimos se habló de Ábalos, se habló de Salazar, se habló de Ladana, se habló de Alberto Burnet, se habló de la corrupción del PSOE. Se habló que me hace gracia porque hay gente que a mí me está contando, joder, estamos yendo a determinada televisión autonómica con el gobierno del PP. Es una pasada. O sea, bueno, la declaración de intenciones ya con los contertulios, que casi no hay nadie que discrepe. Los temas que se plantean son todo a piñón contra Sánchez y demás. Yo tengo un defecto que es que veo Telemadrid. Sabes que hemos hecho especiales con la detención y encarcelamiento de Cerdán, hemos contado en directo el encarcelamiento de Ábalos, o sea, cuando hay noticias se cuenta. Pero si sabes que son debates de dos... ¿Qué es lo que debe hacerse? Pero bueno, perdóname que te interrumpa, lo que decías que Feijóo, que es muy interesante lo que estás contando. Yo sé que la televisión española, yo al final debato con 2 personas o con 3 al otro lado que piensan distinto a mí, que seguramente son... Que a veces hasta te cuesta hablar, que no te dejan. Que no me dejan, que son conservadoras, que incluso se quejan en directo de la escaleta porque hay total libertad. Y pero ahí estoy yo para intentar que hables. Pero ahí luego hay movidas con Pablo Iglesias también, porque tienes ahí que quién habla más, quién no habla y tal. Y entonces, es un programa que tiene un poquito de espíritu de las mañanas de 4, que se enfadaban todos. Al final todos estaban enfadados. Todos estaban enfadados, ¿no? Y eso no pasa. Pero al final se hablan de todos los temas.
yo no digo... Porque todos creían que debían hablar más que el otro, es decir, habría mucho que hablar de eso, pero perdóname que estamos en algo que es mucho más interesante que es lo de cómo reprende, si quieres terminar esto, pero luego no nos olvidemos de lo de Feijóo reprendiendo a periodistas. Feijóo coge y reprende en corrillo de periodistas, en 2 medios de comunicación, a una serie de periodistas que dicen, y él lo achaca a Televisión Española y a medios de izquierda, que estamos marcando la agenda. Marcar la agenda pues significa esto, hablar de, oye, si no estuviera Televisión Española, yo creo que el caso del cribado de cáncer en Andalucía no hubiera sido noticia. Hubiera sido muy difícil, lo hubiera contado la cadena SER, que tiene mucha potencia, muchísima potencia, lo hubiéramos contado a algunos medios de izquierdas y se hubiera quedado ahí. Un escándalo gravísimo. Entonces, Feijóo les reprende a algunos compañeros periodistas y directores de medios de comunicación diciendo que se está marcando la agenda y que hay que volver a lo que de verdad importa, que es a la corrupción del PSOE y a las putas. Y esos periodistas, en vez de decirle, oye, mira, nosotros veremos lo que hacemos, no, a mí te aseguro que nunca nadie del PSOE me ha dicho cómo tengo que abrir el periódico. Gustará, ¿no? Me dirán que hablo mucho de Ayuso y poco de, yo qué sé, de lo que sea, de internacional. Pero lo decido yo, y lo decide mi equipo, y lo decidimos por métodos, o por periodísticos y económicos, ¿no? Y empresariales, y ya está. Pues eso se lo dice. Y no le reprenden. ¿Y qué ocurre? Que de repente, durante días y días y días, solo se habla de lo que el PP quiere que se hable. Por ejemplo, no se quiere hablar de la sanidad pública, de lo que ha pasado en el hospital de Torrejón. Y entonces eso hay que verlo. Y eso es cómo se modifica la voluntad en las urnas de un pueblo. Es decir, si tú pones Telemadrid y solo hay 4 personas de derechas debatiendo, porque claro, la que va de izquierdas es Elisa Beni, ¿sabes? Que no para de insultar desde hace mucho tiempo a periodistas que somos progresistas, y cogen y no hablan de lo que pasa en Torrejón, pues eso es lo que quieren. Y entonces lo que molesta es que se hable de ciertos temas. Hay un modelo que bien experimentó Feijóo, que es el gallego en los medios de comunicación. Total. Pero el gallego, fíjate, el gallego y el andaluz... Yo el andaluz no es mucho más porque suave. lo conozco menos, pero el modelo mediático en Galicia... Sí, pero son más suaves, no están no es como en Telemadrid directamente van a lo loco, ¿no? Pero me refiero al espectro... A ver, a mí una persona de Galicia con una posición importante, no te diré quién ni qué posición para no desvelarlo, ¿no? Me dijo, Feijóo, cuando venga, que ya se había dicho que iba a ir a Madrid, se le va a ver el detalle, porque viene de una tierra donde está acostumbrado a un tratamiento de los medios de comunicación especial, una tierra donde el PP lleva tiempo ganando por mayoría absoluta, los medios están, bueno, pues en cierta forma, pues en un clima, bueno... y también con cierto regadío, como diría Oscar. Comprados. Bueno, de todo hay, ¿no? Pero quiero decir, vamos a dejarlo ahí, no voy a entrar en detalles. Cuando llega a Madrid, claro, pues hay medios, pues evidentemente, pues yo no voy a entrar aquí a decir de qué y de qué menos, pero va a ser diferente y se le van a notar carencias importantes. Y efectivamente a Feijóo se le han notado carencias importantes, no es ese estadista que parecía, ese presidente elegante, moderado, que parecía, ¿no?, que se vendía en Galicia. Aquí se le han visto carencias importantes, lo cual no quita que pueda llegar a ser presidente del gobierno, no diré lo contrario. Porque aquí hemos llegado, Zapatero era Bambi, Pedro Sánchez era el guapo, Aznar era Aznarín, Mariano era Mariconplejines, tenían sus campañas de que no eran grandes líderes carismáticos y han llegado a presidentes. Pero sí que es cierto que a Feijóo se le han visto carencias que en el ecosistema gallego, con todos los respetos a ese ecosistema, no se le veían, porque el tratamiento era otro. ¿Me explico? Entonces, y el ecosistema madrileño es muy cruel, primero porque más duro, es mucho más duro, más exigente y más cainita a veces, o más canalla, mucho más cainita para todos, los actores se relacionan entre ellos porque al final es un núcleo reducido y son muy crueles. Y por ejemplo, cuando hablas con empresarios, yo hablo con muchos empresarios obviamente, porque intento que muchos de ellos sean anunciantes de mi periódico, pues son durísimos con Feijóo. O sea, hay unas críticas que son brutales, por eso yo dudo. Porque a ellos les gustaría más una Ayuso. A ellos les gustaría Ayuso o Juanma Moreno. Ellos tienen 2 modelos, ¿no? Que es el de Juanma Moreno, que coge y que consigue la abstención del Partido Socialista, una persona aparentemente más centrada y moderada, que ha triunfado en Andalucía, con una oposición muy dura, porque hay que recordar que Moreno Bonilla llega al gobierno con el ahora asesor de Feijóo. Moreno Bonilla abre esa campaña, nunca se me olvidará, en un puticlub en Sevilla, diciendo que el PSOE se lo gasta en putas y en cocaína. Pero luego es verdad que llega al poder
y tiene esa cuestión de moderación. Y luego Isabel Díaz Ayuso, que es lo que les pone Pasa a ser ese amable de yerno. Eso es, el yerno, el político perfecto y el que consigue, oye, que cuando al Partido Socialista le votan aproximadamente 1 millón de personas en Andalucía, pero cuando se vota a Juanma Moreno Morilla, 400.000 personas del PSOE se quedan en su casa. No le votan, pero no votan al PSOE. Y eso es un modelo de éxito. Evidentemente es un modelo de éxito para desgracia de la izquierda en Andalucía. Pero el modelo que también tiene lo suyo porque venía arrastrando escándalos claro, como los ERES, muchos años de gobierno, 39 años de desgaste, clientelismos, otras virtudes, sí, pero también, haber hecho transformaciones importantes en Andalucía, pero que llevan un lastre, el poder desgasta, total. Y ha habido golfos también. Sí, pero que cuando se presenta Pedro Sánchez a las elecciones generales, aproximadamente el PSOE saca 1 millón de votos. Y cuando llega la hora de las autonómicas, 400.000 personas que votan al PSOE se quedan en su casa. Y la división de la izquierda, que no la hemos hablado. Bueno, la división de la izquierda, que también influye. Están con 3 que partidos. No va a ser solo todo cosa del PSOE. Están 3 partidos a la izquierda, con 8... Había habido gente que ha ido a presentar un libro a alguna localidad y me decían... Los mayores nos preguntaban que cuál era la papeleta a coger, que ellos habían votado toda la vida al Partido Comunista. Sí. ¿Cuál era la hora? ¿Cuáles son los nuestros? Yo a Pablo Iglesias se lo digo, se lo pregunto siempre que puedo, le digo, pero vamos a ver, ¿de verdad vais a presentar con 3 partidos en Andalucía, con 8 provincias y exigiéndote para tener representación un 5%? Es que a lo mejor conseguís solo tener representación la izquierda del PSOE en Sevilla y en Málaga. Y no sé, parece como que les da igual. Y si solo fuera cuestión de Iglesias, porque es cuestión de Iglesias, pero... Bueno, sí, bueno, por supuesto, yo se lo digo a Iglesias, se lo digo adelante a Andalucía. Se tienen que poner de acuerdo y vete a saber. Se lo pregunto a... Vete a saber. Bueno, de verdad, la verdad es que de Sumar no conozco, pese a que se presenta, no conozco a nadie en Andalucía, pero bueno. Bueno, está la gente de Izquierda Unida, que en Andalucía tiene una penetración muy importante. Izquierda Unida tiene mucha presencia y es muy potente, pero Izquierda Unida no es Sumar. Entonces es diferente. Forman parte. Pero bueno, nos habíamos desviado en la parte de, que es interesantísimo eso que estamos contando, en la parte de lo de los medios de comunicación. Y yo no me olvido de, estábamos hablando de cómo Feijóo reprende y te he dicho de dónde venía, con lo cual no me extraña que él plantee esto, porque él venía de un ecosistema determinado. Pero yo te hablaba de cuando el planteamiento que se hace es si de forma nítida, dice, mira, estos son los de izquierda, estos son los de derechas, por denominarlo así, y sabemos a dónde van. El peligro de aquellos que haciéndose pasar por izquierda representan y defienden intereses de la derecha, con maquillaje de izquierdas. ¿Me explico? Porque esos mucha gente no les ve venir. Y el enorme peligro que eso supone, y en algunos casos se ha desenmascarado, pero en otros todavía hay gente que está a por uvas. Claro, pero ahí yo creo que quien más información tiene, o quien debería dar esa batalla, creo que es el Partido Socialista, que a veces creo que se lavan las manos. O tiene miedo al poder mediático que pueden tener determinadas personas sí, que tienen esa plataforma para decir, te puedo invitar al programa o no te puedo invitar, te puedo hacer una campaña en contra o no te la puedo hacer. Pero si se la hace. Por eso volvemos al tema de la importancia que a veces que hay poderes que parece que tienen más pero poder que el político. El Partido Socialista no se da cuenta que esa campaña se la están haciendo todos los días. Y les cuesta reconocerlo. O se dan cuenta, pero no se atreven a plantar cara. Claro, porque es muy difícil, porque cogen y te joden la vida. Pero lo que no se dan cuenta es que se la están jodiendo ya. No hay más que verlo. Y eso les cuesta mucho trabajo entenderlo. Oye, a lo mejor el día que lo entiendan, pues será tarde. Yo lo digo, yo creo que esto, el Partido Socialista ahí creo que tiene, y fíjate, en esto el más duro es Podemos y Pablo Iglesias, que llevan razón, es decir, el PSOE no está dando la batalla en estos casos. Yo no sé qué más necesita, es decir, todo lo que está ocurriendo con Begoña Gómez, de verdad, es para tesis doctoral y estudiarlo. Cómo se persigue injustamente a una persona, que no es una persona cualquiera, que es la mujer del presidente del gobierno. Pero eso también cala en ellos, es decir, joder, si hacen esto contra Begoña Gómez, que es lo mismo que el fiscal general del Estado, ¿no? Que no van a hacer con un concejal o con un alcalde, o con un periodista, o con un periodista, o con un ministro, o con alguien de comunicación de Moncloa. Y entonces yo creo que están en pánico y no son capaces de dar la batalla que hay que dar, que coger y decir, esto está ocurriendo en este país. El fuego a veces más peligroso es el fuego amigo o el fuego interno. Lo digo porque hay intereses, o puede estar habiendo intereses ahora también desde dentro del PSOE que están moviendo el árbol para que caigan los frutos y para incluso derribar a Sánchez. A ver, el PSOE siempre es un partido que ha habido muchas luchas internas, ha sido muy convulso, sobre todo en determinadas federaciones, ¿no? Como Madrid,
o como Galicia, Comunidad Valenciana también, y eso, bueno, es una forma de ser. Y yo creo que sí que... Y más. Igual puede haber federaciones donde igual se habla menos, pero puede haber gente que está moviendo el árbol. Y que está moviendo el árbol. Entonces, o sea, que le está haciendo la cama a Sánchez intentando... Sí, yo creo que hay gente que cree que quizás de forma injusta, pero que han ido a por Sánchez, que van a derribarlo, y que, por tanto, lo mejor que tienen que hacer es estar buenas con este poder judicial, político, mediático, para ellos salvarse y que luego les permitan vivir tranquilamente y llegar al poder. Y yo creo que también esa gente se equivoca, porque directamente ha cambiado el marco. Si tú ves lo que dicen los seguidores del PP de Madrid, es que todos vamos a acabar en la cárcel. Y no se dan cuenta, y entonces pues no quieren combatirlo. Ya no es, vais a acabar no sin trabajo, ¿no? Es sin trabajo y en la cárcel. Porque claro, ¿qué delito estamos cometiendo? Claro, hay que tener valor, y yo creo que no se atreven. Y se aprovechan a veces también de decir, bueno, pues denunciarlo los periodistas. Bueno, no, denunciarlo vosotros. Ir a la confrontación. O sea, ¿crees que también se están moviendo hilos desde dentro del PSOE? Sí, claro. Para que esto reviente. Para que consideran que hay que pasar página ya a Sánchez. Sí, para que tiren la toalla. Lo que pasa es que esto, en realidad, ya ocurrió con Felipe González y ocurrió con Aznar. Con Felipe González se llamaba el sindicato del crimen. Ahora son técnicas mucho más elaboradas y seguramente mucho más caínitas. Pero aquí ya hubo un sindicato del crimen en el que se juntaban periodistas, algunos de ellos en activo, como Pedro J. Ramírez, que cogía y Luis María Ansón, que cogían y lo reconocían, que había que derribar al gobierno fuese como fuese. Entonces, ahora está mucho más perfeccionado. Y familias internas, porque claro, en su momento las hubo. Ahora, más que familias, no sé si hay familias, hay personajes políticos que en su momento tuvieron una primera plana y ahora no la tienen y están moviéndose para cobrarle las cuentas a Sánchez. No, ahí Sánchez la ventaja que tiene es que no hay una oposición a su liderazgo consistente y unida, ¿no? Es decir, si la oposición a Sánchez va a ser Susana Díaz, que perdió la Junta de Andalucía después de 39 años, pues está liquidada. Cuando además, como expresidenta de Andalucía, ella ha decidido, oye, yo soy tertuliano también, me parece una profesión muy digna, pero ella no ha ejercido de expresidenta de Andalucía. Sí, pero no creo que Susana Díaz sea ahora mismo la cara de ningún movimiento de esto, sí lo está viendo. Sí, pero mueve, habla. Sí, tiene sus seguidores. Sí, allí en Andalucía lo conservará, pero puede haberlos incluso algunos más peligrosos o algunas. Pregunto, ¿eh? Sí, puede ser. Se habla de Juan Lobato, pero claro, Juan Lobato, después de ser el origen del caso del fiscal general del Estado, yendo al notario, ¿no? Y provocando todo este caso, pues también está muy quemado. Se equivoca la gente que habla de Castilla-La Mancha, porque Paje puede estar en desacuerdo con Pedro Sánchez, pero Paje es del PSOE, y el PSOE de Castilla-La Mancha es un PSOE mucho más social de lo que parece. Lo que pasa es que el discurso a veces en contra de Sánchez lo borra todo. Entonces, esa es la suerte de Pedro Sánchez, que no tiene una oposición interna. Luego siempre están los rebotados, es decir, la gente que ha salido del gobierno, pues que puede dar que hablar, que malmete, pero no tiene un peso orgánico importante. ¿Pero quién puede haber ahí? ¿De los que han salido del gobierno o del PSOE? Por ejemplo, hubo un momento en el que del gobierno salió Carmen Calvo, salió Adriana Lastra, que no estaba en el gobierno, pero estaba con un papel muy importante, el propio Ábalos. Bueno, pues esa gente al final, cuando tú pierdes el puesto, pues corres el riesgo en este gobierno y en todos, pues que puedan malmeter. Pero no hay un peso orgánico importante. También es cierto que puede plantearse el escenario de no conviene sacar una cara alternativa, que ya la sacaremos. Primero ahora se trata de ver si se pasa página, si cae Sánchez, y luego ya plantearemos qué cara puede ser. ¿Me explico? No sacarla para que no se queme. Pero es que en todos los... Porque ahora podría abrazarse, porque sí. Ahora mismo es verdad que, digamos que efectivamente hay una mayoría que está con Sánchez. En el momento en el que no estuviera Sánchez, veríamos cómo se movían esas plagas tectónicas. Sí que es cierto que la política a veces se mueve de esa manera, ¿eh? O sea... Sí, se mueve de esa manera, pero fíjate, primero, yo creo que
Sánchez sí que quiere aguantar y va a resistir y quiere dar la batalla y se va a presentar en las próximas elecciones. Y luego, muchas veces, cuando se habla de familias, se habla de corrientes, que yo entiendo que es un debate muy interesante y que llena muchas tertulias, pero se olvidan que en el PSOE, desde hace años, al líder lo eligen los militantes. Y Sánchez está hoy dirigiendo el PSOE porque le han elegido los militantes, en contra de los varones, porque los varones decían, hay que votar a Susana Díaz, todos. Además, ahí era brutal, ¿no? Estaba Felipe González, estaba Rubalcaba, estaba el propio José Luis Rodríguez Zapatero, los principales varones, los autonómicos, y entonces la gente, los militantes, en las urnas decidieron que le daban la confianza a Pedro Sánchez. Por tanto, el próximo dirigente del PSOE lo elegirán los militantes, en contra de lo que digan esas federaciones. Esto es una larga historia que contar. Yo lo escribí en el libro Conspiraciones, es decir, el momento en el que con Sánchez y que estuvo Zapatero, estuvo la propia Susana Díaz, porque querían que él fuera el secretario general, pero no el candidato. Eso es. Estuvo Chimo Puig, estuvo Tomás Gómez. Eso es. Esto es de hace años, es decir, que, que Sánchez era un poco aquel al que querían designar, la herramienta útil para que fuera el secretario general, no el candidato. Eso es. Y Sánchez sale secretario general e inmediatamente dice, no, seré también el candidato. ¿Cómo? Sí, y se lía la de Dios es Cristo, ¿verdad? Sí. O sea, quiero decir que él tampoco es que tuviera digamos, el respaldo decidido, sino que era, como dices tú, una forma de instrumentalizar, que le guardara el sitio a Susana Díaz. Eso es, frente al temido en aquel tiempo Madina. ¿No? Ahí ha estado. Esto es todo muy largo de contar, está en, mira, quien quiera leer Conspiraciones y lo consigue. Claro, yo me acuerdo que ahí quien recogía los avales, ahí se presenta Madina contra Pedro Sánchez, y un candidato de izquierda socialista, y quien recogía los avales... Pérez Tapias. Pérez Tapias, es verdad. José Antonio. Y quien recogía los avales para Pedro Sánchez era Tomás Gómez y su aparato, y Susana Díaz y su aparato. Él consigue, Pedro Sánchez... También respaldó Chimo Puig, ¿no? Igual, sí, pero el aparato, de verdad, quien recogía los avales y quien puso ahí la fortaleza era Tomás Gómez y Susana Díaz. Y luego llegó a la secretaria general y dijo, no, yo... No, soy algo más que secretario general y quiero ser candidato. Y entonces ahí es cuando se hace el segundo asalto a Pedro Sánchez. Porque la candidata quería ser Susana Díaz, y ahí es cuando se presenta ya el asalto y tal. Ya se presenta Susana y Susana pierde. Y luego hay un tercer asalto que le hacen a Pedro Sánchez, que es decir, bueno, te echamos de la Secretaría General. Susana pierde frente a Sánchez en este caso. Claro, y al final, o sea, Sánchez es que claro, la historia de resistencia no es algo que nos inventemos. Susana es cuando pierde frente a Sánchez, ya con el respaldo que tenía Susana de todos los pesos pesados. De todos los pesos pesados. Yo me acuerdo de ese día, cubriendo la información, en el Plural, que obviamente esto se vivió con mucha intensidad, porque era algo que daba mucha audiencia y los militantes del PSOE nos leían. Yo me acuerdo que me di cuenta que Susana perdía cuando en la agrupación de Triana Pedro Sánchez sacó el 40% de los votos. Wow. Digo, si esto pasa en Triana, esto imagínatelo que no pasará en Ávila, en León o en Madrid. Era brutal. Es una parte de una historia muy larga que contar y que todavía no tiene para nada el punto definitivo, el punto final definitivo, y que va a dar mucho de qué hablar. Y estamos en un tiempo de enorme tensión. Los propios tiempos están cambiando en general, con todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, lo que está pasando con las redes sociales. Yo creo que el equilibrio de fuerzas que está habiendo entre la justicia, los medios, la política, la opinión pública, las redes, y no sabemos a dónde nos lleva, y sí sé que va a haber sangre, sudor y lágrimas, porque está habiendo puñales y otros que se están afilando, y sí puede haber, quién sabe, un tiempo en el cual hay quien decide lo que tiene que ocurrir y no precisamente presentándose a las urnas. Sí, ahora se llaman cloacas. A mí lo del sindicato del crimen me gustaba más, me parecía más poético, pero es verdad que a lo mejor las cloacas, esa expresión lo describe mejor lo que ocurre. ¿Puede decirse que hemos contado algo así como así funcionan las cloacas? Hemos intentado contarlo, quizás metiéndonos en demasiados líos, que es lo que me preocupa a diario, de decir, oye, a lo mejor yo estaría mejor hablando un discurso de estos vacíos, ¿no? de vamos a defender un poquito la sanidad pública y alguna cosita de estas. Es lo que tiene de bueno estas conversaciones, que luego sabe quién nos ve, es algo más minoritario, pero, sí, pero más gourmet. Seguro que hay gente que lo lee, seguro que hay gente que lo lee. Y que lo sigue y lo escruta, ¿no? Sí, y lo minutan. Y lo analiza, ¿no? Lo sé porque, oye, uno cuando es director recibe unas presiones que yo no... Fíjate, era su director y sabía que llegaban,
pero no me imaginaba que llegaba de esa forma, ¿no? De el último párrafo, la última línea. Hay gente muy pendiente. Los que alguna vez hemos muerto, te saludamos. Gracias. Sí, espero seguir vivo, aunque sea un par de años. Y los que sabemos que preparan de nuevo nuestra defunción, sí, sí, también te saludamos. Están... Los que sabemos que tenemos siempre aquí la espada de Damocles, porque hay gente muy mala y muy chunga detrás, con toda la intención de imponer oscuros deseos, te saludamos. Chema Garrido, bienvenido a este mundo de los supervivientes. Aunque sé que están preparando muchos funerales, espero que, joder, que tarden un poco en celebrarlos. Son así funcionan las cloacas, diríamos, ¿o? Sí, ¿no? Sí. Bueno, Chema Garrido, gracias. Un placer, Jesús. Gracias.